Si vemos este eje cronológico, la dictadura de Franco duró casi 40 años. Como vemos en la foto, el mundo en 1970 no tenía nada que ver con el mundo el mundo en 1939 no tenía nada que ver con el mundo en 1975. Por tanto, Franco tuvo que adaptarse a los cambios y tuvo bastante capacidad de adaptación. Por eso, hay una evolución en varias fases del franquismo. Así que las vamos a comparar en una tabla. Al principio, entre 1939 y 1950, más o menos, el franquismo es una dictadura fascista más como las de Europa, como las de Hitler en Alemania o la de Mussolini en Italia. Así que lo lógico es que España hubiese entrado en la Segunda Guerra Mundial, ayudando al eje. Pero Franco salvó a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo hizo? Fue dando largas a Hitler con el pretexto, que era real, de que España estaba destrozada después de la Guerra Civil. Así que se produjo la famosa entrevista en la ciudad francesa de Hendaya, que está en la frontera con España, en 1945. Aquí se reunieron Franco y Hitler para ver si España entraba en la guerra. A Hitler ahí no le gustó Franco nada. Le pareció, según dijo luego, un charlatán. Ahora bien, que España no entre en la guerra no significa que España fuese neutral. España no entra en la guerra, pero ayuda a uno de los dos bandos de la guerra, a los fascistas. ¿Cómo les ayuda? Les envía materiales, minerales, les envía además la División Azul en 1940. La División Azul se trata de voluntarios españoles que van con el ejército alemán a invadir la URSS, la Unión Soviética. Por otro lado, como toda dictadura fascista, en economía es la fase de la autarquía. La autarquía es una política para que España se abasteciera solo con productos nacionales y se aislara del exterior. Es decir, ni importaciones de cosas de otros países, ni inversiones de dinero extranjero en España. Hay razones ideológicas para esto, el ultranacionalismo de los fascismos. Pero otra razón es el aislamiento internacional de España después de la Segunda Guerra Mundial. A España solo la ayudó Argentina, que estaba gobernada por un hombre llamado Perón, que envió cereal, leche y carne en polvo y salvó a miles de españoles del hambre. Pero el resto de países veía a España como un amigo de los países fascistas que acababan de derrotar y le pusieron sanciones, le pusieron un bloqueo económico. España se queda fuera del plan Marshall de ayudas americanas. Y bueno, además de la ideología nacionalista y del aislamiento internacional, hay una tercera razón para la autarquía, que es política. La dictadura quiere controlarlo todo, incluido la economía. ¿Y entonces cómo lo hace? Pues con empresas públicas donde coloca a sus partidarios. Por ejemplo, para crear industria necesitabas un permiso del Instituto Nacional de Industria. Pues ya sabéis a quién se lo daban. El resultado de la autarquía, de depender de alimentos solo que se consiguieran dentro de España, fue el fracaso. Las clases medias y bajas sufrieron desabastecimiento y hambre, corte de luz, hubo que recurrir a las cartillas de racionamiento. Vamos a ver qué es esto de las cartillas de racionamiento. Como no había suficientes alimentos, a cada español se le daba esta tarjeta con la cantidad de comida que podía comprar. ¿Veis aquí, por ejemplo? Cada semana podía comprar una ración de patatas y al comprarla le sellaban la tarjeta y ya no podía volver a comprar patatas esa semana. Pero claro, con esto apareció la corrupción del extraperlo o mercado negro. Los funcionarios corruptos que tenían que repartir la comida, en vez de repartirla con sus precios oficiales,
la venden más cara en el mercado negro y se hacen ricos. Así que las clases más altas, los amigos de Franco, los ricos, podían comprar toda la carne, leche, aceite, azúcar que quisieran. Mientras el resto de la población, pues les racionaban las patatas. Bueno, esto fue al principio. Pero a partir de los años 50 y hasta los años 70, el franquismo cambia para adaptarse a la victoria de los aliados, de las democracias, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora, Franco dice que no es un régimen fascista, que es solo un régimen de valores tradicionales, católico y anticomunista. Es ahora cuando se presentan como una democracia orgánica. Así que ahora los ministros que Franco pone ya no son políticos fascistas, sino que son expertos universitarios, muchos de ellos del Opus Dei, que es un grupo dentro de la Iglesia Católica, y por eso esta fase se le llama la fase de los tecnócratas del Opus Dei. Bueno, pues al final todo esto da resultado y recibe el apoyo occidental porque le consideran un aliado útil en la Guerra Fría contra la URSS. Así que España firma con Estados Unidos el Tratado de Madrid en 1953 y España le cede a Estados Unidos 4 bases militares en suelo español, 2 de ellas en Andalucía, que son las de Morón y Rota. España es aceptada en la ONU en 1955 y es aceptada en los mercados internacionales de la economía occidental y recibe crédito. Pero a cambio debe homologarse a la economía occidental capitalista, es decir, de libre mercado. Y para eso el Fondo Monetario Internacional hizo un plan de estabilización para España basado en la liberalización económica. Vamos a ver en qué consiste este plan. Lo que se hace es que el gobierno da ayuda y subsidios a los empresarios privados que monten industrias en determinados sitios mediante los planes de desarrollo. Como vemos, hubo 3 planes de desarrollo, que se centraban, sobre todo, premiaban a los empresarios que crearan industria pesada, o a la maquinización de la agricultura, o a construir infraestructuras viarias y turísticas, es decir, apartamentos y carreteras. Se actuó sobre todo en potenciar las industrias ya existentes en País Vasco y Cataluña, pero también se crearon nuevos polos de desarrollo como el de Zaragoza, el de Valladolid, el de Burgos, el de Vigo o, si nos vamos a Andalucía, el de Cádiz, Huelva y Sevilla y el campo de Gibraltar, que ahí pues aparecen refinerías, industrias petroquímicas, astilleros, que es la construcción de barcos, industrias de componentes de automóvil, porque, ya digo, los empresarios que montaban industrias en estos sitios pues recibían ayuda del gobierno. Y España se desarrolló. Pero el desarrollo no fue gracias al franquismo, fue durante el franquismo y a pesar del franquismo. El desarrollo de España se basó en un ciclo de expansión económica general en toda Europa en estos años. Y se basó en las inversiones de capitales extranjeros y también en capitales que se conseguían gracias al turismo, que también se desarrolló además de la industria en estos años. El turismo ayudó al desarrollo de la construcción. La construcción se convirtió en la primera industria. Apartamentos en primera línea de playa y tal. Y el turismo ayudó a la creación de empleo en el sector terciario. Camareros, ventas de souvenirs. Los capitales para montar la industria también venían, además del dinero ganado con el turismo, de la emigración. En los años 60 el gobierno favoreció la salida de trabajadores españoles a Alemania, Francia y Suiza sobre todo. Así bajó el paro, porque los trabajadores en paro se habían ido. Y estos pobres enviaban a sus familias parte del dinero que ganaban en España, en Alemania o en Francia. Y claro, así aumenta el poder adquisitivo de las familias españolas y pueden montar negocios en España. El resultado fue el milagro español de los años 60, que fueron años de crecimiento económico espectacular
y España se colocó en el puesto 9º de la economía mundial. Pero este crecimiento se hizo con defecto. Por un lado, un desequilibrio regional, porque las regiones con industria o turismo son más ricas que las zonas rurales. Y por otro lado, con la introducción de máquinas en el campo y el desarrollo de la industria y el turismo en las ciudades, hubo un éxodo rural en estos años hacia las ciudades. Y hubo que construir bloques de vivienda barata para esta gente que llegaba a las ciudades sin nada. Y para eso se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, que se encargaba de construirla. Así que el resultado es que nuestras ciudades hoy tienen barrios de vivienda cutre. Y además de eso, que también se construyó a lo bestia en las zonas costeras por la especulación del suelo. O sea que por tanto también hubo una agresión al medio natural que también ha quedado como herencia en las ciudades actuales. Pero bueno, de momento España se convierte en una sociedad urbana consumista de clase media europea, coches, frigoríficos, lavadoras. Pórtese como un hombre. Sí, pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar. El analfabetismo pasó del 44 al 10% de la población. Se duplicaron las universidades, aumentan los empleos en el sector terciario que exigen formación, oficinistas, funcionarios. Esto tuvo, además, importantes consecuencias, porque con el desarrollo de la clase media se acabó el conflicto político que había llevado a la guerra civil entre el extremismo revolucionario de las clases más bajas y el extremismo de derecha de las clases más altas. Pues ahora ya no, porque por un lado se redujo el número de jornaleros, ya que el empleo en la agricultura bajó muchísimo con la agricultura moderna con máquinas, ya no hay jornaleros, y además se despolitiza la población. La mayoría de la gente aceptaba pasivamente al régimen franquista para tener paz y estabilidad que les permita pues seguir llevando su vida cómoda. Hay así en los españoles un cambio mental. La gente de las ciudades es menos religiosa, es menos política y entran más a las modas extranjeras a través del cine o la televisión o a través del contacto directo con extranjeros. Bien por el turismo, bien por los emigrantes españoles que se iban a Europa. Así se llega al tardofranquismo ya en los años 70, que es la fase del deterioro físico de Franco. Con Parkinson, Franco empieza a ser manejado, a ser manipulado por la gente de su entorno. De hecho, para tener menos trabajo, Franco nombró a Carrero Blanco, que era un militar, almirante, y que era del Opus Dei, lo nombró como presidente del gobierno, que gobernaba bajo la supervisión de Franco como dictador. Pero Carrero Blanco fue asesinado por ETA. Enterado, vamos a ver, R22, ¿a qué se ha debido esta explosión? Adelante. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos
con esto y con coches enterrados. Por lo visto son los heridos que se los ha llevado el equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, bien recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Bueno, eso en política interior. En política exterior, además en política exterior hay un nuevo aislamiento de España después de las ejecuciones en 1975 de 5 presos políticos. En estos años es que España es la única dictadura que queda en Europa. En política exterior, además del aislamiento, también es la marcha verde en el Sáhara español, que ya lo hemos visto en otro vídeo. Marruecos aprovechó la enfermedad de Franco, envió población civil a ocupar el Sáhara y España, pues para no atacar a personas civiles, se retiró. En economía, pues el tardofranquismo es época de crisis económica. La crisis internacional del petróleo, que afectó más a España por la dependencia que España tenía con Estados Unidos y con Europa. Hay menos turismo, los emigrantes se quedan sin trabajo en Europa y vuelven, así que sube el paro y por tanto aparecen las protestas, las huelgas. La transición política, como le pasó a la Segunda República, se hará en una economía negativa. Pero, a diferencia de la Segunda República, ahora España era un país de clases medias.